que son los ejes hormonales. Como les he mencionado anteriormente, un poco repasando la clase, las hormonas son mediadores químicos que van a actuar en un órgano determinado y van a producir una acción, un cambio celular, ¿ya? Para hablar de ejes hormonales, para hablar del sistema endocrinológico, nosotros tenemos que hacer un repaso anatómico, ¿ok? Que es importante ver la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, y posteriormente, lógicamente, el órgano donde va a producir su acción, la hormona. Bien, en este gráfico ustedes pueden ver que nosotros tenemos al hipotálamo, que está encontrado en la base del diencéfalo, ¿sí? Está conectado a la hipófisis por el tallo hipotalámico. Es una red vascular y nerviosa que conecta el hipotálamo con la hipófisis, con la hipófisis anterior y posterior. Bien, cuando nosotros hablamos de sistema hipotálamo-hipófisis, estamos hablando que va a existir un estímulo a nivel del hipotálamo, un estímulo nervioso. Este va a formar una neurohormona y esta neurohormona va a ser trasladada desde el hipotálamo a través del tallo hipoficiario hacia la hipófisis. A nivel de la hipófisis va a producir una hormona y esta, lógicamente, por la circulación sanguínea llegará al órgano donde va a producir su acción. Lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de ejes, estamos hablando de la interconexión del hipotálamo con la hipófisis anterior, ¿sí? Es decir, es una red, es una conexión del hipotálamo donde se forma una neurohormona. Esta viaja por el tallo hipoficiario y llega a la hipófisis donde va a producir una neurona específica y esta viaja por la circulación sanguínea y llega a un órgano específico donde va a producir su acción, ¿sí? Entonces, hablamos de una conexión entre el hipotálamo e hipófisis. De ahí la relación que antes mencionaba, que la endocrinología no puede ser catalogada como un sistema cerrado, sino que está catalogada como un sistema neuroinmunoendocrino, es decir, la relación, la conexión que existe en la endocrinología, las hormonas, el sistema hormonal con el sistema nervioso central y el hipotálamo. A ver, bien. ¿Qué hormonas secreta el hipotálamo? Tenemos la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento, que va a producir la hormona del crecimiento. Otra hormona hipotalámica tenemos la CRH, hormona hipotalámica estimuladora de la adrenocorticotropina, que lógicamente en la hipófisis anterior va a estimular la formación de la ACTH. También tenemos la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina, la TRH, que viajando por el tallo hipoficiario va a producir en la hipófisis anterior la T3, T4. Por último, tenemos la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, que van a estimular la formación de la FSH y la LH, la luteinizante y la folículo estimulante. Estas son neurohormonas que secreta el hipotálamo. Bien. Mencionar también que el hipotálamo libera hormonas inhibidoras. Las anteriores que hemos mencionado son estimuladoras, formadoras de hormonas. Acá tenemos dos hormonas que son inhibidoras. Por ejemplo, la somatostatina, que al producirse en gran cantidad inhibe a la hormona del crecimiento, es decir, regula el crecimiento del ser humano. Tenemos la dopamina. Igualmente, cuando se estimula, se libera en gran cantidad la dopamina, se inhibe la producción de prolactina, es decir, la producción de leche al final, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las hormonas de la hipófisis anterior? Aquellas hormonas que van a ser formadas a través del estímulo del hipotálamo. Tenemos la hormona del crecimiento que tiene la función del crecimiento somático y celular a nivel del organismo. Tenemos la hormona ACTH, corticotropina, que actúa en la glándula suprarrenal y va a formar el cortisol. Tenemos la tirotropina, la TSH, que actúa a nivel de la tiroides, va a formar la T3, T4, regulando el mecanismo energético del ser humano. Tenemos la prolactina,
y llega a los alvéolos mamarios y es la encargada de la producción y la producción de proteínas para la secreción láctea. Y la luteinizante y la folículo estimulante, cada uno actuará en el cuerpo Leydig, en el cuerpo lúteo, en el folículo de Graf, en las células de Sertoli, principalmente, ya sea en el hombre o en la mujer, la ovulación y en el hombre la espermatogénesis, es decir, en la reproducción. Bien, ¿cuáles son las hormonas de la hipófisis posterior? La oxitocina es la que se encarga de la contracción del músculo liso del útero, ¿ya? La vasopresina, hormona antidiurética, que actúa a nivel renal, produciendo la absorción de agua y de sodio. Estas son hormonas de la hipófisis posterior que después vamos a hablar. Primeramente nos vamos a enfocar en lo que es hipófisis anterior. Bien, yendo al tema, está claro lo que les he tratado de explicar. Existe la conexión entre el hipotálamo, hipófisis, una glándula y la secreción o efecto efecto a nivel de esta glándula por las hormonas y un efecto determinado, un cambio celular. Entonces existe una conexión entre estos órganos, ¿sí? Para que me entiendan. Y cuando hablamos de ejes hormonales tenemos que entender esta conexión. Cuando hablamos de patología endocrinológica, si no conocemos este eje, claramente vamos a entender toda patología que queramos entender, vamos a hacer teóricamente, vamos a ser muy teóricos, en otras palabras. La endocrinología es una rama de la medicina que es bien dinámica, que no te puedes englobar leyendo solamente la teoría y de memoria. Básicamente les está hablando que la endocrinología es fisiopatología. Si tú conoces la fisiopatología de estos ejes hormonales, conoces la patología y vas a entender mejor a estas entidades patológicas. Bien. Igual reitero lo que les acabo de decir, tenemos el hipotálamo, donde tenemos que está en la base del diencéfalo, el tallo hipofisiario y la hipófisis anterior y posterior, y las diferentes hormonas que producen. Pueden ver ahí abajo las glándulas donde se están produciendo el efecto de estas hormonas. Tenemos a la glándula suprarrenal, que va a formar al final el cortisol. Tenemos a la glándula tiroides, la T3, T4. Tenemos a nivel óseo, donde vemos que actúa la hormona del crecimiento para el crecimiento somático. Y la FSH y la luteinizante para la ovulación y espermatogénesis, ¿sí? Bien. Hablemos del eje somatotropo, es decir, hablando de la hormona del crecimiento. En este gráfico está claramente identificado que nosotros tenemos a nivel del hipotálamo la formación de la hormona hipotalámica liberadora de hormona del crecimiento. Esta actúa a nivel de la hipófisis anterior y va a producir la hormona del crecimiento, la GH. Esta va a actuar a nivel del hígado y va a formar lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1. Y esta IGF-1 va a actuar a nivel muscular, a nivel óseo, produciendo el crecimiento somático de estos órganos. Quiero que me entiendan, ¿no? Cuando hablo de eje somatotropo, estoy hablando que la hormona del crecimiento no va directamente a producir el cambio celular, ya sea en el tejido muscular o en el tejido óseo, sino que previamente actúa a nivel del hígado y produce el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1. Y esta recién actúa a nivel de los órganos para producir el crecimiento celular y somático de estos órganos. En este gráfico estamos viendo lo que les trataba de explicar, ¿sí? La hormona del crecimiento actúa a nivel del hígado, en el hígado se forma el IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, y este actúa a nivel óseo, a nivel visceral, produciendo el crecimiento somático. ¿Sí? Bien. Cuando se produce en gran cantidad la IGF-1, estamos hablando en la anterior clase del sistema de retroalimentación, cómo se regula este eje. Entonces, se en gran cantidad la IGF-1 y produces que es
inhibidora como es la somatostatina. La somatostatina, al censar que hay gran producción de IGF-1, inhibe a nivel del hipotálamo lo que es la hormona hipotalámica estimuladora de la hormona del crecimiento. Esta inhibe a la hipoxia anterior para disminuir la producción de hormona del crecimiento y al final disminuye la IGF-1. Por lo tanto, ese es el mecanismo de regulación del sistema somatotropo. Está claro lo que les he tratado de explicar aquí. Cuando hablamos de ejes, tenemos que entender que el hipotálamo libera hormonas liberadoras. Estas actúan en la hipoxia anterior, producen un cierto tipo de hormonas, estas van a actuar en un órgano y van a producir un cambio celular. ¿Sí? Bien. Acá, hablando del eje somatotropo, damos un ejemplo, acromegalia, gigantismo, que sería más que todo un aumento en la producción de la hormona del crecimiento, IGF-1 y crecimiento somático y celular. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el eje corticotropo. Tenemos el hipotálamo, que va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Por el tallo hipofisiario llega a la hipoxia anterior y va a producir la CRH, la corticotropina. Y esta por vía sanguínea llega a la glándula suprarrenal y va a producir la producción de cortisol. ¿Sí? Bien. ¿Qué patologías podemos encontrar acá? Básicamente son dos las más presentes, ¿no? Que es el Cushing y el síndrome de Addison. El síndrome de Cushing es la producción exagerada de cortisol. Y el Addison, lo contrario, una disminución del cortisol. Si hablamos de cualquiera de estas entidades, lógicamente para identificar dónde está el problema, podemos pensar que está en el hipotálamo, podemos pensar que está en la hipoxia anterior o podemos pensar que está en la glándula suprarrenal. A grosso modo, ¿no? Yo podría pedir una tomografía del hipotálamo, podría pedir una tomografía de la hipófisis o algún examen de gabinete a nivel de la glándula suprarrenal. Podría valorar, solicitar cuantificación plasmática de cortisol, de ACTH o CRH. De acuerdo a los valores puedo pensar si están elevados o disminuidos, puedo pensar dónde está la patología anatómica. Podrá estar en el hipotálamo, podrá estar en la hipoxia anterior o en la glándula suprarrenal. Lo que les trato de decir es que si no saben este eje, cuando ustedes identifiquen un paciente con Cushing, Addison, para llegar a un diagnóstico definitivo tienen que conocer este eje, porque a través de conocer este eje ustedes ya van a poder discernir qué exámenes van a pedir para tratar de identificar dónde está la lesión anatómica. ¿Sí? Bien. Ahora hablamos de lo que es el eje lactotropo. Igualmente, la conexión del hipotálamo con la hipoxia anterior. Nosotros tenemos la prolactina y la oxitocina, que durante el embarazo, fisiológicamente la glándula mamaria, ¿ya? Y a nivel del músculo liso del útero se preparan para la producción de leche, ya sea en la glándula mamaria o para la contracción del útero durante el parto. La prolactina produce la producción de proteínas ricas a nivel de los alvéolos mamarios para que durante un estímulo que tiene el bebé al succionar, se produce más prolactina, más producción de leche. Igualmente, ¿no? También se contrae el músculo liso, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Acá el mecanismo de regulación hormonal es positivo, es de retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Cuando es negativa, cuando hay producción de esta hormona X, llega un estímulo al hipotálamo para inhibir todo este proceso. Es decir, cuando ya la cantidad es suficiente de esta hormona, lógicamente este estímulo nervioso llega al hipotálamo, disminuye la neurohormona, disminuye la hormona de la glándula suprarrenal y disminuye el eje, disminuye la secreción de esta hormona. Lo que pasa en el eje lactotropo es al revés, más estímulo de la prolactina a través del estímulo de la glándula mamaria a nivel del pezón por el bebé, más producción de leche. ¿Sí? Este es un eje de retroalimentación de regulación positiva. Bien, me olvidaba, ¿no? Acá el mecanismo de regulación que tiene, o una hormona que inhibe esta secreción, tenemos a la somatostatina,
que es la que inhibe la producción de prolactina. Bien, tenemos el eje tirotropo, ¿sí? Tenemos el hipotálamo, que va a liberar la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina, llega hasta a la hipófisis anterior, produce la TSH, la tirotropina, y posteriormente por vía sanguínea llegas a la glándula, a la tiroides, y vas a producir T3, T4. Y esta a nivel celular, por vía sanguínea, va a actuar en todo el organismo. No se olviden que la T3, T4 actúa en todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Es una de las glándulas que regulan nuestro organismo. Son aquellas hormonas que regulan el metabolismo energético, casi todas las funciones de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué patología podríamos hablar a grosso modo cuando hablamos de este eje? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hipertiroidismo, aumento en la producción de T3, T4. Sintomatología, por ejemplo, temblor, taquicardia, diaforesis, ansiedad. Lo contrario, hipotiroidismo, disminución de T3, T4, bajo aumento de peso, astenia, dinamia, somnolencia, bradicardia, todo lo contrario del hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál sería su eje de control de este eje tirotropo? Cuando ya se produce en gran cantidad T3, T4, llega un estímulo nervioso o envía un estímulo nervioso al hipotálamo para disminuir la TSH, posteriormente disminuye la TRH, disminuye la TSH y al final T3, T4. Entonces, la glándula tiroides, al alcanzar un aumento de las hormonas tiroideas, manda un estímulo al hipotálamo para disminuir TRH, TSH y al final T3, T4. Es un mecanismo de retroalimentación negativo. Por último, tenemos lo que es el sistema gonadotropo, ¿sí? En el hipotálamo tenemos la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. Esta, por el tallo hipoficiario, llega a la hipófisis anterior, produce lo que es la folículo estimulante y la luteinizante, y estas actuarán a nivel ovárico o a nivel del testículo, produciendo lo que es ya la ovulación en la mujer o la espermatogénesis en el hombre, ¿sí? Y lo mismo, el mecanismo de regulación es negativo. Cuando se produce más hormonas, envía un estímulo nervioso hacia el hipotálamo, disminuye lo que es la GnRH, la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, disminuye la luteinizante y folículo estimulante y al final su efecto. Bien, este es otro gráfico que les trataba de explicar lo anterior. El hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas, llega a la hipófisis anterior, produce la FSH, la luteinizante. Esta llega a las gónadas, tanto en el ovario como en los testículos, y producen lo que es la ovulación y la espermatogénesis, es decir, encargadas de la reproducción, ¿sí? Bien. Antes de terminar esta clase, quiero que me entiendan. Reitero lo mencionado. Cuando hablamos de ejes hormonales, tenemos que hablar que el hipotálamo está conectado con la hipófisis anterior y esta, a nivel sanguíneo, las glándulas de nuestro organismo y las hormonas que están estimuladas por unas hormonas y estas van a producir un cambio celular. Entonces, cuando hablamos de patologías, podemos entender, ¿será que el problema está en el hipotálamo? ¿Será que el problema está en la hipófisis o en la glándula? Entonces, al conocer estos ejes, al saber solamente esto de lo que es fisiología, fisiopatología, vamos a entender mejor las diferentes patologías de la rama de la endocrinología. Esta primera parte es muy importante que ustedes la manejen. Solamente es fisiología, entonces creo que no hay mucho detalle, está bien resumido y bien graficado esta parte. Cuando ya hablemos de patologías, vamos a volver a hablar de estos ejes, vamos a volver a recordar. Y por lo tanto, yo creo que en la próxima clase que vamos a hablar de acromegalia, gigantismo, repasen lo que es el eje somatotropo. Me van a entender un poco mejor cuando tratemos de discernir dónde está la patología que está desencadenando la acromegalia, por ejemplo. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Si se dan cuenta con este ejemplo, por ejemplo, puede que el hipotálamo tenga una tumoración,
Entonces, si yo no conozco que está conectado con la glándula, con la hipófisis anterior, me voy a enfocar más a la hipófisis anterior y voy a dejar a un lado el hipotálamo. Entonces, tenemos que saber estos aspectos anatómicos y fisiológicos y la conexión que existe. Bien, con esto doy por terminado la clase. Nos vemos el próximo jueves, que vamos a tratar de respetar el horario que se determina. Bueno, listo, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.